28, aquí está. Y el 33 del reglamento, que después lo vamos a ver en la siguiente. ¿Por qué? Porque los asientos contables también deben de tener ciertos requisitos. ¿Vale? Bien. El artículo 28 dice: las personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente, ¿sí? Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por, y me dice, los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados financieros, ¿y qué más libros? Ajá, libros y registros sociales, aquí están. Los libros y registros sociales o los libros sociales es el libro de actas y el libro de accionistas. Nada más. ¿Sale? Entonces, este 28 me habla de los libros de actas y libros de accionistas. Y también me habla de los libros, pero no me dice qué libros. Para eso también me voy al reglamento en su artículo 33 y aquí me dice que los libros que deberá de llevar será el libro diario y el libro mayor. De tal manera que con fundamento en esos artículos, los libros principales en contabilidad, y que estoy obligado a mostrarle a la autoridad cuando me haga alguna visita domiciliaria, y estoy obligado desde el artículo 16 constitucional en mostrar mi libro diario, mi libro mayor, mi libro de actas y mi libro de accionistas. Esos son los libros principales que hay en la contabilidad. ¿Alguna duda? No, profe. No, profesor. ¿No? Gracias. Bien, siguiente tema, aportaciones de capital. Cuando nosotros vimos que la manera en que cómo se nacen o se constituyen las empresas y dijimos que era como físicas y morales, para poder constituir una persona moral se necesita una aportación de capital. Esa aportación de capital o de dinero, ¿quién lo hace? Los socios. Por eso se dice que los socios son dueños de las empresas, porque ellos aportan su dinero a una sociedad. Para que sea una sociedad, pues se necesita de dos o más personas, dos o más socios. Aunque hay una sola sociedad, que es la SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas, que curiosamente está en la ley de sociedades mercantiles, pero que únicamente se necesita una persona para poder hacer ese tipo de sociedades y tampoco necesitas un acta constitutiva. ¿Sale? Tiene ciertos requisitos y es una tipo de sociedad muy interesante y muy fácil de llevar, ¿sí? Pero con lo que respecta a las otras 7 sociedades mercantiles que existen en México, para hacer una sociedad necesita haber una aportación de capital, ¿sí? Este artículo, el artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Mercantiles, me dice que en las aportaciones de capital existen dos actos o dos momentos o dos operaciones. Es decir, primero se debe de hacer una suscripción de las acciones, ¿sí? Primero se suscribe el capital. ¿Qué es suscribir? Pues es decir, miren, vamos a formar una sociedad mercantil y yo me comprometo a poner 1,000,000 de pesos. Entonces, la suscripción es el dinero que se comprometen los socios a poner para poder formar esa sociedad mercantil. Ese sería el primer momento, la suscripción. Y el segundo momento sería el pago de esa suscripción de las acciones. Y este pago también puede llamarse exhibición de capital. ¿Qué quiere decir exhibición de capital? Que ya estoy pagando el dinero que me comprometí a poner, ¿sí? Solo que la forma de pago, de esta suscripción de acciones o de capital puede ser en numerario. En numerario, entiéndase que es en dinero, o puede ser en bienes distintos al dinero, que se le llama en especie. Entonces, una aportación de capital o puede ser en dinero o puede ser en especie. Ojo,
De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, no todo el capital puede ser en especie. Del capital total, por lo menos el 20% debe de ser en efectivo. No todo puede ser en especie. ¿Sale? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, una aportación de capital primero se suscribe y luego se exhibe. Suscripción es el dinero que se comprometen los socios a poner para formar esa sociedad mercantil, y la exhibición es cuando lo pagan. La exhibición del capital puede ser en dinero, en numerario, o puede ser en especie, bienes distintos al dinero, o en una dación de pago. ¿Qué es una dación de pago? Les pongo el ejemplo. Digamos que vamos a formar una sociedad mercantil y yo les digo, bueno, yo voy a poner 1,000,000 de pesos en efectivo, en dinero, ¿sale? Pero a la mera hora cambio yo la forma de la aportación de capital o de pago, de ese pago, y no lo hago en dinero, lo hago en especie, lo hago con algún otro bien. Digo, pues no tengo dinero, pero tengo un automóvil o unas camionetas y eso es en especie. Entonces, al cambiar la forma de pago, a eso le llamamos dación de pago. ¿Sí queda claro? Las aportaciones de capital pues se van a una cuenta que se llama capital social, regulada en la NIPSE 11. Acuérdense que la NIPSE 11 me habla de todo el capital contable. Y ahí es donde me dice que el capital contable puede ser contribuido, y el contribuido es el dinero que van a poner los socios si se registra en capital social. O puede ser ganado, que es el que se va a generar a través de las ganancias que realice o que genere la empresa, valga la expresión, durante cada ejercicio. ¿Sale? Se llama capital ganado porque esas ganancias se les llaman utilidades. El capital social que aporten los socios o los dueños de la empresa puede ser en dinero, en numerario, o puede ser en especie. En especie se entiende que van a ser con bienes distintos al dinero. ¿Sale? Bien, estos son los artículos que dejé estudiar y que no los vamos a ver ahorita, sino hasta que acabe el examen, que va a ser para el día viernes. Sin embargo, yo aquí, ya había explicado les había dejado que compraran una hojita diario. Yo la diseñé aquí en Excel. ¿Por qué? Pues porque yo voy a hacer aquí mis asientos contables cuando los veamos como si fuera el pizarrón, y mi hojita de mayor, ¿sí? ¿Por qué de mayor? Pues es el libro mayor. Cada T abarca una cuenta de balance de resultados de mayor y voy a reflejar movimientos y saldos. Bien, cualquier documento contable, sea estado financiero, balanza de comprobación, diario mayor, lleva un encabezado. Pregunta de examen: ¿cuántas partes componen el encabezado de un documento contable? La respuesta es 3. ¿Cuál va a ser? El nombre de la empresa. Puede ser el nombre de una persona física o puede ser la razón social. La razón social es cuando yo digo la escuelita, pues ahí es un nombre normal, pero cuando digo SA, este SA significa sociedad anónima. Ya es una razón social. O puedo poner la escuelita SDRL. Esta es una razón social. Y ya de CB indica que las empresas pueden ser de capital variable o capital fijo. Lo van a ver en derecho mercantil, pero más adelante se los voy a explicar yo. ¿Sí? Debe de llevar primero el nombre de la empresa. Después debe de llevar el nombre del documento. Puede ser el nombre del estado financiero. En este caso va a ser rayado diario. Y el periodo al que lo esté haciendo, que va a ser del día 1 de enero al 31 de octubre del 2020. Si fuera de diciembre, del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 20. Si fuera de enero, del 1 de enero al 31 de enero. En contabilidad, un periodo por lo regular abarca un mes.
¿sale? Y estas son las partes que componen el encabezado de una empresa. Si ustedes ven o les preguntan los elementos del rayado diario o del libro diario, pues lleva una columna de fecha. En la columna de fecha es donde voy a anotar la fecha en que estoy realizando o se realizó esa operación que voy a registrar contablemente. Por eso el concepto del libro diario, te decía, es el libro donde se registran de manera cronológica todas las operaciones que lleva a cabo una empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro diario lleva una fecha. Aquí se registran cronológicamente. Después viene la columna de concepto. Pregunta de examen. Les pueden decir, diga usted para qué se utiliza en el libro diario la columna de concepto. Y en la columna de concepto es donde voy a anotar únicamente el nombre de la cuenta o de la subcuenta que esté cargando o abonando. Nada más para esto se utiliza. La columna de concepto es donde anoto el nombre de la cuenta o la subcuenta que estoy cargando o que estoy abonando. Y en su hojita de diario viene esta línea que no es de adorno, ¿sale? ¿Por qué no es de adorno? Porque las cuentas que cargo y abono van de aquí hasta acá. Si yo cargo a bancos, todos los cargos inician a partir de aquí. Pero si yo abono a otra cuenta, digamos, a clientes, los abonos ¿sí? Los abonos inician de acá, inician desde acá. Únicamente es para que en el libro diario distinga las cuentas que cargo de las cuentas que estoy ganando. Así lo vamos a hacer. Me preguntaba uno de sus compañeros en el grupo anterior, ¿y hay alguna regla o alguna ley que te diga esto? No, la verdad es que no la hay. El artículo 33 del reglamento del código, en su inciso B, que te marca los requisitos que debe de reunir un asiento contable, no viene eso. Ni siquiera te dice que debes de poner primero los cargos y después los abonos. En ningún lado lo dice. Sin embargo, por presentación, para distinguir y empezar a trabajar bien y de manera ordenada, pues se recomienda hacerlo. Que si lo dice en algún lado, no. Dentro de los requisitos de los asientos contables, eso no viene, ¿sale? No viene en ninguno, sin embargo, lo vamos a hacer así para poderlo hacer de manera ordenada y empezar a trabajar de esa forma, ¿no? Aquí están los registros y asientos contables deberán, y aquí vienen, ¿no? ¿Qué requisitos debe de tener un asiento contable? Que a partir del viernes que los empecemos a ver, vamos a ver por qué se hace así un asiento contable y por qué lleva ese orden. Pero esto de que primero vayan los cargos o luego los abonos, o eso no lo dice en ningún lado, ¿sí? La columna de parcial la van a utilizar en conta 2, pero es donde voy a anotar el importe de las subcuentas. Si me da tiempo, lo explicamos y lo vamos a ver y verán que es algo muy sencillo y que si lo empezamos a manejar desde conta 1, pues en conta 2 su primer parcial ya van a tener el 50% de su examen ganado. La columna del debe es donde voy a anotar el importe de las cuentas que cargo. Si cargo 60 pesos va en el debe. Si abono 60 pesos va en el haber. ¿Sale? Y de tal manera que la teoría de la partida doble se cumpla. Lo mismo que cargo es lo mismo que abono. Ahora bien, muchos contadores, maestros dicen, no es que me debes de poner el signo de pesos. La verdad es que no. En ningún lado lo dice, incluso su código fiscal, por ahí les va a decir que la contabilidad se debe de hacer en qué. Más acá, incluso aquí viene, que los asientos contables se deben de hacer en moneda nacional, en moneda de curso. Te lo dice el mismo código fiscal y su reglamento, y te lo dicen las normas de información financiera, ¿sale? Que la contabilidad que se realiza en México
es en moneda de curso. ¿Y cuál es la moneda de curso o moneda de registro? El peso mexicano. De tal manera que no es necesario ponerle signo de pesos. ¿Por qué? Porque el mismo Código Fiscal y las normas de información financiera te dicen eso, ¿sale? Te dicen que la contabilidad se entiende y estás obligado a hacerla en moneda nacional, en pesos mexicanos. Únicamente las normas de información financiera te permiten hacer la información financiera en otro tipo de divisa cuando vas a aplicar NIF B15. La NIF B15 te habla conversión de estados financieros de moneda nacional a moneda extranjera, ¿sí? Y para efectos financieros a nivel mundial, únicamente existen 3 tipos de monedas para la información financiera: moneda de curso, moneda de cambio y moneda de informe, ¿sale? Pero no es necesario el signo de pesos, puesto que, insisto, las normas de información financiera, y el Código Fiscal y su reglamento te dicen que la contabilidad se debe de registrar en pesos mexicanos, en moneda de curso. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, esto sería con base a toda la teoría. Este fue un ejemplo que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Y aquí pues simulé un rayado diario. Si ustedes ven, aquí está la fecha de la operación, las cuentas que cargo desde donde las empiezo a escribir, las cuentas que abono desde donde. Aclaro, no hay en ningún lado que te diga esto. En la escuela lo hacemos así para distinguir las cuentas que cargo de las cuentas que abono. Los cargos en el debe, en el haber, y un concepto muy breve que explique lo que hizo. Y esto sí viene aquí, sí viene en su reglamento del código. Lo vamos a ir viendo, todos esos requisitos que deben de reunir los asientos contables, independientemente de saber dónde me dice cómo puedo tener la certeza si mi contabilidad está bien hecha o no. ¿Y dónde puedo tener esa certeza? Aplicando las normas de información financiera y la legislación correspondiente. Es por eso que en parte de la teoría que les di, les mencionaba artículos de ley, artículos de código, artículos de la Constitución y las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque recuerden que la contabilidad sí, a veces tiene algo de lógico, pero no siempre es la lógica, muchachos. Así de que no se vayan a pasar de lógicos, y las contabilidades creativas no existen, ¿eh? Aquel que les diga es que la contabilidad es creativa, no es cierto. No existen contabilidades creativas. Te lo dice la regla 2816 de la miscelánea fiscal, fracción tercera, penúltimo párrafo. ¿Sale? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. ¿No? Bueno, pues sería todo de mi parte con respecto a la teoría. Más tarde les envío esta presentación. Mañana hay examen, recuerden, es contratiempo, contrarreloj. Cada minuto que llegue tarde el examen a Classroom, pues va a ser un punto menos. No se vale que me falló esto, que aquello, que me quedé sin pila, no, nada. ¿Sale? Les voy a subir esta diapositiva. Aquí ustedes verán que todo lo que vimos de teoría, que de aquí saco 100 preguntas, todo viene aquí. Su examen es de 70 preguntas, ¿sale? Todo viene aquí. No pregunto artículos de ley porque yo no doy fiscal, pero sí pregunto normas de información financiera. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muchachos, pues un placer. Pásenla muy bien. Gracias, profe, igualmente. Nos Gracias, vemos igualmente. mañana en punto, por favor. Subo el examen y bueno, pues mucha suerte. Son 2 Profe, horas. Nada más voy a aplicar disculpe, una profe. hora.